Hagamos una comparación entre lo que es el fondo solidario y el crédito con garantía estatal y un par de observaciones finales con respecto a los créditos y cómo tomar una buena decisión al respecto si es que los necesitamos. Cuadro de comparación. Primero, para quienes es uno u otro crédito, ya habíamos dicho, fondo solidario solo para egresados de enseñanza media. Es decir, tienes que partir la carrera para poder pedir este crédito. En el caso del crédito con garantía estatal, para egresados, es decir, personas que parten una carrera, pero también si estás cursando la carrera. Podría pasar que a lo mejor estás en quinto año y tuviste un problema y te ves con una situación económica complicada y necesitas recurrir a este crédito, lo podrías hacer. Importante tenerlo presente cuando a veces uno tiene ciertos problemas y eventualmente quiere abandonar la carrera. Por lo menos hoy día el crédito con garantía estatal te podría solucionar ese problema. ¿Quién lo otorga? En el caso del Fondo Solidario, lo otorga el Estado a través de las universidades. Quien te va a ir a cobrar es la universidad. Si estudiaste en la USACH, te va a llamar la USACH para cobrar. En el caso del crédito con garantía estatal, lo otorga un banco. Con garantía del Estado, sí, pero en verdad quien otorga ese dinero es un banco. Es decir, cuando tú egreses, quien te va a ir a cobrar es un banco, no la universidad. Y bien sabemos que los bancos para cobrar son los bancos, así que téngase presente. ¿Para estudiar dónde? Fondo solidario solamente en la Universidad del Consejo de Rectores. El otro crédito es para estudiar en cualquier tipo de institución de educación superior, acreditada, por cierto, de ahí viene la importancia de la acreditación, pero esto nos abre el abanico para estudiar en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y Fuerzas Armadas. ¿En qué monedas se otorgan? Los dos se otorgan en una moneda reajustable por inflación. En el caso de uno, el Fondo Solidario en UTM, en el caso del otro, en UF. No es que uno sea más caro que el otro, si en un caso te prestan en 3 millones, en uno va a ser un determinado monto UTM y en el otro va a ser un monto mayor en UF, porque la UF es menor que la UTM, ¿ya? Pero en estricto rigor va a ser la misma cantidad de plata en moneda equivalente en las dos monedas. Tasa anual, 2% para cada uno. ¿Qué significa eso? Significa que el costo de estos créditos en ambos casos es el mismo. O sea, si a mí me prestan 3 millones, voy a pagar 3 millones más el mismo interés tanto en un crédito como en el otro. Esto no era así hace unos años atrás. Antes el CAE tenía un monto de un 6%. O sea, claramente hace un par de años esto se niveló para que tuvieran las mismas condiciones. ¿Requisitos socioeconómicos? Sí, el Fondo Solidario sí tiene, hay que ser menor al 80% de ingresos y en el caso del CAE, no. Como es un crédito que otorga la banca y los bancos principalmente viven de otorgar créditos, se lo otorgan a quien quiera pedírselo. Requisito académico, existen, son requisitos mínimos en el caso en el caso del Fondo Solidario, 485 PAES promedio, que es competencia lectora y matemáticas 1. Si quedaste en la universidad es muy probable que ya cumpliste ese requisito. Lo mismo para el crédito con garantía estatal. En el caso de las universidades, 485 PAES promedio entre comprensión lectora y matemáticas 1, o bien, si postulas a un CFT o un IP o Fuerzas Armadas, 5,29 promedio en NEM, y si no cumples eso, tener 485 promedio en la PAES. ¿Y qué cubre? En el caso del Fondo Solidario, ya dijimos, si eres menor al 60% de ingresos, te va a cubrir el 100% del arancel de referencia. Ahora, si estás entre el 60 y el 80, va a ser entre un 50 y un 100% el arancel de referencia, dependiendo de tu situación económica. En el caso del CAE, siempre te puede cubrir hasta un 100% el arancel de referencia. ¿De qué depende que me cubre el 100 o no? De ti. Tú cuando aceptas el CAE, tú eliges qué porcentaje eventualmente quieres que te cubra. La banca, recuerda, siempre va a estar dispuesta a otorgar este crédito. Ahí es donde uno tiene que evaluar y ver bien si efectivamente necesito el crédito completo o simplemente una parte de este. Por eso es que como reflexiones finales, y aquí algo importante a tener presente, cuándo y cuánto se paga al devolver el crédito. Primera cosa importante a tener presente en ambos créditos. ¿Cuándo yo lo empiezo a pagar? En el caso del Fondo Solidario es 2 años de egresado o 2 años sin matrícula en el CRUCH, es decir, si yo deserto. En el caso del CAE dice 18 meses de egresado o 2 años sin matrícula en alguna institución participante del sistema de crédito. Detengámonos un poco en este punto.
Cuando tú pides el crédito, lo primero es que a ti no te van a pasar la plata, ¿ya? Eso es como primera cosa. Simplemente tú en primer año vas a ir, te van a ofrecer el crédito, tú lo tomas, ese crédito va a estar, tú vas a firmar un papel por el primer año, después vas a hacer lo mismo el segundo año, el tercer año, el cuarto, el quinto año. Cuando tú terminas la carrera, 2 años después te van a decir, oiga, usted me pidió el primer año, me pidió tanto, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto. Y ahí tú empiezas a pagar. En el fondo solidario, 2 años después de egresar, o en el caso del CAE, 18 años después de egresado. 18 años, perdón, 18 meses. Pero ojo, también esa regla corre si tú dejas de estudiar. Y aquí algo que pocas veces se dice. Si tú entras a primer año, te matriculas, tomas el crédito, no te gusta la carrera, dejas la carrera, no te vuelves a matricular en alguna institución de educación superior y pasan 2 años, te van a cobrar el crédito el primer año. Ya, pero injusto, porque yo estuve 3 meses en la carrera, entonces no me pueden cobrar todo el año. No, señor. Cuando tú firmas el crédito, tú firmas el pagaré del año. Te van a prestar 3 millones, 2 millones, dependiendo de lo que tú, depende del monto de la carrera, del arancel de referencia, de lo que tú pidas. Pero si tú firmas el pagaré del año y tú dejas de estudiar y no haces nada más en los próximos 2 años, te van a cobrar el crédito. Por eso es importante que la decisión de tomar el crédito tiene que ser súper responsable. Mi consejo es siempre tratar, cuando uno ve cómo pago el arancel, tratar de cubrirlo con becas, becas del Estado, becas privadas u otros beneficios. Evaluar también si existe alguna capacidad de copago y en el último de los casos, eventualmente ver la opción de tomar un crédito. Por cierto que la lógica del crédito está sustentada ¿en qué? En que yo te voy a prestar plata que hoy día tú no tienes para pagar una carrera, pero eso te va a permitir estudiar. Cuando tú egreses 2 años después vas a estar trabajando y con eso vas a tener los ingresos para poder pagarme. Pero eso no muchas veces se cumple o podría pasar el caso en que uno eventualmente deserte o deje la carrera. Por eso que la decisión del crédito tiene que ser muy responsable. Tiene que ser una decisión que se tome comprometida con los estudios que uno va a tomar. En lo posible, por cierto, nadie inicia una carrera para no terminarla, pero comprometerse con poder terminarla. Y también, si puedes, tratar de minimizar siempre este monto. Lo segundo, ¿cuánto debo pagar mensual por el crédito? Porque uno dice, ya, pero espérate, me estáis diciendo que me van a venir con el papel de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, con cada uno de los pagaré que firmé por año. No sé, 3 millones, 3 millones, 3 millones, 3 millones por 5, 15 millones. Y más encima me acaban de decir que esto es en UTM, así que, y en UF. Así que no van a ser 15 millones, van a llegar con harta más cobranza en 2 años después de egresar. Sí, efectivamente es cierto. Ahora, como este es un crédito para fines estudiantiles, tiene unas ciertas reglas en cuanto al pago. ¿Cuáles son estas? En el caso del Fondo Solidario, tú puedes pagar una cuota mensual máximo del 5% de los ingresos del año anterior. Y en el caso del CAE, una cuota mensual máxima del 10% de ingresos del año anterior. En ambos casos lo que se busca es, si tú sales, cuando uno por ejemplo pide un crédito, uno pide un crédito en una casa comercial y te dicen, bueno, la cuota son 250.000 pesos. Ok, tú ves si los quieres pagar o no. Acá cuando tú tienes que pagar el crédito, efectivamente van a calcular una cuota. Pero, si esa cuota, por ejemplo, fueran de 150.000 pesos al mes y tus ingresos del año anterior fueron de 1 millón mensual, significa que va a haber un límite. Aun cuando la cuota calculada sea mayor, en el caso en el caso del Fondo Solidario, si tú ganas 1 millón al mes, vas a pagar 50.000 máximo mensual. En el caso del CAE, vas a poder pagar máximo 100.000 al mes, porque hay un límite. Un límite que, por cierto, tú cuando vayas a pagar el crédito tienes que informar tanto a la universidad como, en este caso, a quien administra el CAE, que es la comisión ingresa. Y lo segundo, y lo tercero, ¿en cuántos años se paga el crédito? ¿Por qué en cuántos años? Porque a diferencia de los créditos normales, que uno tiene que pagarlos en algún minuto, te demorarás 5, 6, 10, 20 años en algunos créditos como los hipotecarios, acá hay un límite. ¿Cuál es ese límite? En el caso del Fondo Solidario, el plazo máximo es de 15 años y en el caso del CAE, el plazo máximo es de 20 años.
¿Qué significa esto? Significa que si yo salgo, no pago el crédito y dejo pasar 15 años, ¿perdonar la deuda? No. Ese es un plazo máximo para quienes están pagando de forma regular. ¿Por qué es un plazo máximo? Porque si tú pagaste todos los años, pasaron 15 años y a lo mejor todavía no alcanzas a pagar la deuda, si estás al día con los pagos, esa deuda va a quedar extinta, es decir, no vas a pagar más. Para el caso del Fondo Solidario, ese plazo es de 15 años, para el caso del CAE es de 20 años. Ahora, si tú sacas cuentas, te vas a dar cuenta que en el caso del Fondo Solidario, la cuota máxima es de un 5% de tus ingresos y un plazo de 15 años. En el caso del CAE, la cuota máxima es de un 10% y el plazo es más largo. Es decir, en general el CAE, por un tema de los rangos que tienen, se termina pagando usualmente en su totalidad. A veces pasa que efectivamente el Fondo Solidario, tú terminas pagando un porcentaje y el resto termina siendo condonado. No se tiene que pagar. Importante, chicos, la decisión de tomar un crédito, tómenla en consideración, no a la ligera. ¿Es una opción que a veces se necesita? Sí, es cierto. A veces no disponemos de los recursos, no tenemos becas y no tenemos financiamiento y debemos recurrir a ello. Si recurrimos, ten presente todas estas normas de cada crédito para que la decisión sea responsable y siempre trata de cubrir tu arancel, ya sea o con becas, becas del Estado, becas privadas como vimos que están sujetas a puntaje, con algún copago que tú puedas tener y lo que quede, cubrirlo con crédito que sea una cuota mínima, que te minimice una deuda a futuro y un problema a futuro que muchos compatriotas hoy lo tienen. Siguiente video, vamos a hablar de algo un poco más simpático, vamos a hablar acerca de la gratuidad. Te invito a que lo veamos, ver cómo funciona y cómo poder obtenerla. Chao.